En este video vamos a sumergirnos en las aterradoras historias de algunas de las mujeres más temidas en las prisiones de Estados Unidos. Exploraremos desde los oscuros inicios de sus vidas hasta los crímenes que cometieron y que las llevaron a la fama infame. Descubriremos cómo estas mujeres se convirtieron en figuras de temor, no solo para la sociedad en general, sino también para quienes compartieron celda con ellas. Este viaje nos llevará desde su niñez hasta los momentos más oscuros de sus crímenes y su vida en prisión, mostrando cómo el horror no termina con la captura. Número 1. La reina del horror. Krista Gale Pike nació el 10 de marzo de 1976 en la ciudad de Virginia Occidental. Desde muy pequeña, la vida de Krista estuvo marcada por una serie de eventos traumáticos que moldearon su camino hacia la oscuridad. El divorcio de sus padres y las frecuentes mudanzas crearon un ambiente inestable que la llevó a abandonar la escuela secundaria antes de tiempo. Sin un sistema de apoyo sólido y con pocas oportunidades, Krista se encontró en una situación desesperada. A la edad de 18 años, Krista se unió al Job Corps, un programa gubernamental diseñado para ayudar a jóvenes con problemas, en Knoxville, Tennessee. Lo que se suponía que sería un nuevo comienzo, pronto se convirtió en el punto de partida de una espiral descendente hacia la violencia. En este entorno, Krista conoció a Tadarell Shipp y a Shadola Peterson, dos personas que jugarían un papel crucial en su futuro criminal. El 16 de enero de 1995, en un acto impulsado por los celos y la inseguridad, Krista, Tadarell y Shadola llevaron a Colleen Slemer, una compañera del Job Corps, a una zona apartada bajo el pretexto de resolver un conflicto. Lo que sucedió a continuación fue un crimen tan atroz que conmocionó a toda la nación. Durante más de 30 minutos, el trío torturó brutalmente a Colleen, culminando en su asesinato. Krista, en un gesto macabro, tomó un trozo del cráneo de Colleen como trofeo, un acto que dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. El horror no terminó con el asesinato. La frialdad con la que Krista relató los eventos a sus compañeros, así como el hecho de que se jactara de su trofeo, reflejan una falta de remordimiento que fue clave en su rápida captura y condena. En marzo de 1996, Krista fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a muerte, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir la pena capital en los Estados Unidos. Su vida en prisión fue igualmente tumultuosa. Krista no solo se convirtió en una figura temida entre las reclusas, sino que también continuó demostrando una capacidad inquietante para la violencia. En marzo de 2004, junto a otra reclusa, Natasha Cornett, Krista participó en un intento de asesinato contra una compañera de prisión, reforzando su reputación como una mujer peligrosa e impredecible. La prisión de máxima seguridad de Tennessee tuvo que implementar medidas específicas para controlar a Krista, incluyendo confinamiento en solitario y un estricto monitoreo de sus movimientos. El personal, capacitado en técnicas de desescalada, enfrentó desafíos constantes en su manejo, y la imagen de Krista como una figura difícil de manejar se consolidó aún más. A pesar de estar en el corredor de la muerte, Krista ha estado involucrada en numerosos procedimientos legales y apelaciones, siendo su caso uno de los más controvertidos debido a su juventud en el momento del crimen. Su equipo de defensa ha argumentado problemas de salud mental, los cuales no se tomaron adecuadamente en cuenta durante su juicio y han señalado la ineficacia de su defensa original. Sin embargo, a pesar de estos intentos, en el año 2000 el Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee confirmó su condena, aunque identificó errores en la fase de sentencia que, según el tribunal, no justificaban la revocación de su pena de muerte. El caso de Krista Pike sigue siendo un tema de debate y su presencia en la prisión para mujeres de Tennessee es un recordatorio constante de los horrores que pueden surgir de una vida marcada por el abuso y la falta de oportunidades. Con cada apelación rechazada, Krista permanece en el corredor de la muerte, una figura sombría y temida que sigue dejando su marca en la historia criminal de Estados Unidos. Número 2. El ángulo mortal. Velma Barfield, conocida como la dulce abuela envenenadora,
nació el 29 de octubre de 1932 en el pequeño pueblo de Eastover, Carolina del Norte. La infancia de Velma estuvo marcada por los abusos de su padre, mientras que su madre, Lillian Bullard, permanecía en silencio, incapaz de proteger a su hija. Este entorno de sufrimiento fue moldeando la personalidad de Velma, llevándola a buscar desesperadamente una salida a través de un matrimonio temprano. En 1949, a la edad de 17 años, Velma se casó con Thomas Burke, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, la felicidad fue breve. Después de someterse a una histerectomía y de desarrollar un dolor crónico de espalda, Velma cayó en una adicción a las drogas que destruyó su hogar. Thomas, incapaz de lidiar con la situación, recurrió al alcohol, lo que desencadenó una serie de peleas y llevó a la desintegración de la familia. El 4 de abril de 1969, un incendio destruyó la casa de Velma y Thomas, llevándose la vida de Thomas, quien estaba inconsciente debido al alcohol. Aunque las sospechas rodearon a Velma, no se presentaron cargos en su contra y ella continuó con su vida, buscando estabilidad como madre soltera. En 1970, Velma se casó con Jennings Barfield, pero este matrimonio también fue breve. Jennings murió de complicaciones cardíacas menos de un año después de su boda, el 22 de marzo de 1971. Las circunstancias sospechosas alrededor de su muerte, similares a las de Thomas, comenzaron a levantar más sospechas sobre Velma. A partir de 1974, Velma intensificó sus actividades delictivas. Su madre, Lillian Bullard, murió el 30 de diciembre de 1974 bajo misteriosas circunstancias que recordaban las enfermedades que habían afligido a Jennings. Velma comenzó a trabajar como cuidadora de ancianos, y más muertes sospechosas siguieron a su llegada. Montgomery y Dolly Edwards, así como Lee y Roland Stewart Taylor, murieron en circunstancias que levantaron las alarmas, siempre con Velma cerca. Sin embargo, fue la muerte de Roland Taylor, el 3 de febrero de 1978, debido a un envenenamiento con arsénico, lo que finalmente condujo a la caída de Velma. El juicio por el asesinato de Roland Stewart Taylor cautivó a Carolina del Norte, donde la fiscalía pintó a Velma como una envenenadora despiadada. Velma confesó haber asesinado a su madre, Dolly Edwards y John Henry Lee, y fue declarada culpable de asesinato en primer grado el 2 de noviembre de 1984, siendo sentenciada a muerte. Esta sentencia la convirtió en la primera mujer en ser ejecutada mediante inyección letal en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena capital en la década de 1970. Las últimas palabras de Velma expresaron arrepentimiento, y su última comida fue sorprendentemente simple: galletas de queso y Coca-Cola. Sin embargo, su legado como la dulce abuela envenenadora que aterrorizó a los ancianos bajo su cuidado sigue siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Estados Unidos. Número 3. El Ángel de la Muerte. Janine Jones, conocida como el Ángel de la Muerte, fue una enfermera cuyo toque no traía curación, sino muerte. Nació el 13 de julio de 1950 en Texas y fue adoptada por el dueño de un club nocturno y su esposa. A primera vista, su vida parecía bastante normal, pero debajo de esa fachada se escondía una personalidad inquietante. Después de trabajar como esteticista, Janine decidió seguir una carrera en enfermería a finales de la década de 1970. En 1968 se casó con su novio de la secundaria y tuvo un hijo, pero su matrimonio terminó en 1974, solo para reanudarse brevemente y tener otro hijo en 1977. Su vida personal fue caótica y después de un breve matrimonio con una auxiliar de enfermería de 19 años, comenzó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital del Condado de Besar. En este hospital, Janine tenía a su cargo a los pacientes más vulnerables, niños pequeños que estaban bajo cuidados intensivos. Sin embargo, lo que debería haber sido un lugar de sanación se convirtió en un escenario de horror. Durante su tiempo en la unidad, un número alarmante de niños falleció bajo su cuidado, lo que generó sospechas, pero el hospital, temiendo un escándalo,
pidió discretamente a Janine y a otras enfermeras que renunciaran. Janine Jones no tardó en encontrar un nuevo empleo en una clínica pediátrica en Kerrville, Texas, pero los niños a su cargo nuevamente comenzaron a sufrir crisis médicas repentinas e inexplicables. El punto de inflexión llegó cuando un médico descubrió un frasco alterado de succinilcolina, un potente agente paralizante. Las marcas de punción en el frasco indicaban un uso indebido, y las sospechas se centraron rápidamente en Janine. Número 4. La asesina serial. Mary Beth Tinning, una de las figuras más perturbadoras de la historia criminal, nació el 11 de septiembre de 1942 en Duansburg, Nueva York. A primera vista, Mary Beth parecía llevar una vida normal. Se graduó de la escuela secundaria de Duanesburg en 1961 y trabajó en empleos mal pagados hasta que se convirtió en asistente de enfermería en el Hospital Ellis, en Schenectady. En 1963 conoció a Joseph Tinning en una cita a ciegas y se casaron en 1965. Su primera hija, Bárbara, nació en 1967, seguida por Joseph Jr. en 1970. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia Tinning cuando, en 1971, el padre de Mary Beth murió de un ataque cardíaco. 3 meses después, su tercera hija, Jennifer, nació con graves complicaciones y murió en una semana. Esta fue solo la primera de una serie de muertes que rodearían a Mary Beth y que levantarían sospechas. La vida de Mary Beth estuvo marcada por una serie de tragedias inexplicables. Joseph Jr. murió a los 2 años a causa de una convulsión y Bárbara falleció a los 5 años de síndrome de Reye. Timothy, Nathan y Mary Frances, sus siguientes hijos, murieron también en circunstancias misteriosas, todos atribuidos a diversas causas de paro cardíaco. A pesar de haber adoptado a un niño llamado Michael, la tragedia volvió a golpear cuando él también murió. Las autoridades finalmente comenzaron a sospechar, y el nacimiento de Tammy Lynn en 1985 trajo un rayo de esperanza que pronto se desvaneció cuando Tammy Lynn murió asfixiada en diciembre de ese mismo año. Número 5. La cazadora. Aileen Wuornos, a menudo considerada como la mujer más temida de la prisión, vivió una vida llena de violencia, rebeldía e infamia. Nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, en una familia marcada por el abandono y el abuso. Su madre, una joven de 14 años, se casó con un hombre de 18 años con un pasado criminal violento. Desde el principio, la infancia de Aileen estuvo rodeada de sombras, ya que su padre fue encarcelado por delitos contra menores antes de que ella pudiera recordarlo. La situación de Aileen empeoró cuando su madre la abandonó a ella y a su hermano con sus abuelos alcohólicos, quienes los descuidaban y maltrataban. A los 11 años, Aileen se vio obligada a prostituirse para sobrevivir, intercambiando su cuerpo por necesidades básicas como comida y sustancias. Las calles se convirtieron en su hogar, y los hombres que encontraba a menudo se aprovechaban de su vulnerabilidad. En 1986, Aileen conoció a Tyria Moore, una mujer con quien formó una relación inestable que se mantuvo gracias al trabajo de Aileen como prostituta. Sin embargo, en 1989, la vida de Aileen dio un giro aún más oscuro. Las carreteras de Florida se convirtieron en su terreno de caza, y lo que comenzó como una lucha desesperada por sobrevivir se transformó en una serie de asesinatos a sangre fría. La primera víctima de Aileen fue Richard Mallory, un hombre de 51 años, dueño de una tienda de electrónica. En noviembre de 1989, Mallory recogió a Aileen mientras conducía por una carretera, pero su encuentro terminó en tragedia. Aileen alegó que actuó en defensa propia, afirmando que Mallory intentó agredirla, pero el jurado no quedó convencido de su versión. En el año 1990, el número de víctimas comenzó a aumentar, lo que sembró el terror en el estado de Florida. El siguiente en la lista fue David Spears, un trabajador de la construcción de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado en junio de 1990 con múltiples heridas de bala. Poco después, Charles Carskaden, un trabajador de rodeo de 56 años, fue asesinado de manera similar,
recibiendo 9 disparos. La violencia continuó con Peter Sims, un marinero jubilado de 65 años, quien desapareció en junio del mismo año. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, las pruebas vinculaban a Aileen con su desaparición. En julio de 1990, Troy Burrus, un vendedor de salchichas de 50 años, fue encontrado muerto con 2 heridas de bala. La racha de asesinatos continuó en septiembre, cuando Charles Humphries, un investigador de abuso infantil de 56 años, fue descubierto muerto con 6 disparos. La última víctima conocida fue Walter Gino Antonio, un camionero de 62 años, cuyo cuerpo casi desnudo fue encontrado en noviembre de 1990. La consistencia entre el número de víctimas y el método de Aileen era escalofriante. Disparaba a sus víctimas varias veces, las desnudaba y luego robaba sus coches y pertenencias. Sus motivos eran una mezcla compleja de supervivencia, ira y un retorcido sentido de venganza por los abusos que había sufrido a lo largo de su vida. A medida que el número de cuerpos aumentaba, la policía intensificó su búsqueda. La detención de Aileen Wuornos se produjo en enero de 1991 en un bar de moteros donde fue reconocida por varios testigos. Una abrumadora cantidad de pruebas, incluidas sus huellas dactilares en las pertenencias de las víctimas, sellaron su destino. Su juicio en 1992 se convirtió en un espectáculo mediático, capturando la atención de todo el país. Durante el juicio, Aileen mantuvo su defensa de que había actuado en defensa propia, pero la fiscalía la pintó como una asesina a sangre fría, motivada por la codicia y la venganza. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Richard Mallory, y más tarde se declaró culpable de otros 3 asesinatos, por lo que recibió varias sentencias de muerte. Los psicólogos que la evaluaron diagnosticaron a Aileen con trastornos de personalidad limítrofe y antisocial, lo que arrojó luz sobre su falta de empatía y sus arrebatos violentos. El tiempo que Aileen pasó en el corredor de la muerte estuvo marcado por la controversia y la agitación psicológica. Durante su encarcelamiento, denunció malos tratos por parte del personal de la prisión y afirmó que creía que alguien estaba controlando su mente. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, sus últimas declaraciones fueron una mezcla de desafío y mensajes crípticos que desconcertaron a muchos. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en el estado de Florida. Su caso se convirtió en uno de los más notorios de la historia criminal estadounidense y su vida ha sido objeto de numerosos documentales, libros y películas que exploran las complejidades de su personalidad y los factores que la llevaron a convertirse en una de las asesinas en serie más temidas de todos los tiempos. Número 6. La psicópata de Peterborough, Joanna Dennehy. Joanna Christine Dennehy, la mujer más peligrosa de Gran Bretaña, nació en agosto de 1982 en St. Albans, Hertfordshire. Desde su juventud, Dennehy mostró tendencias violentas que la llevaron por un camino de destrucción y muerte. A pesar de tener una infancia relativamente estable, su vida tomó un giro oscuro cuando se involucró en relaciones abusivas y comenzó a consumir drogas. Su relación con Kevin Lee, un promotor inmobiliario y propietario, fue una de las más mortales. Kevin, atraído por la naturaleza carismática pero impredecible de Dennehy, se convirtió en una de sus víctimas fatales. Dennehy también se hizo amiga de Łukasz Slaboszewski, un ciudadano polaco que compartía su adicción a las drogas, y de John Chapman, su compañero de casa. Ambos hombres fueron arrastrados a la espiral de violencia de Dennehy. En marzo de 2013, Joanna Dennehy inició lo que se conocería como los asesinatos de la zanja de Peterborough. Su primera víctima fue Łukasz Slaboszewski, quien fue visto con vida por última vez entre el 19 y el 29 de marzo. Poco después, Dennehy se dirigió a su amante y casero, Kevin Lee, y a su compañero de casa, John Chapman. El 29 de marzo, Dennehy asesinó brutalmente a ambos hombres. El cuerpo de Kevin Lee fue encontrado al día siguiente, vestido con un vestido negro de lentejuelas, un acto de humillación póstuma que mostraba la naturaleza sádica de Dennehy. Los cuerpos de Łukasz Slaboszewski y John Chapman fueron encontrados el 3 de abril,
ambos con heridas fatales de arma blanca. Número 7. La bestia de Cromwell. Rosemary Pauline West, una de las criminales más infames del Reino Unido, nació en noviembre de 1953 en Northam, Devon. Desde su infancia, Rosemary estuvo rodeada de disfunción y violencia. Su madre sufría de problemas de salud mental y se sometió a terapia electroconvulsiva, mientras que su padre era un hombre violento que dejó cicatrices psicológicas profundas en Rosemary. A medida que crecía, la línea entre el cuidado y el abuso se desdibujó en su hogar, lo que distorsionó su comprensión del amor y las relaciones. Cuando tenía 15 años, Rosemary conoció a Fred West, un hombre 12 años mayor que ella, en una parada de autobús en Cheltenham. A pesar de las reservas iniciales, Rosemary se sintió atraída por Fred, quien le ofreció una vía de escape de su conflictivo hogar. Fred, que ya era padre, introdujo a Rosemary en su vida como niñera de sus hijos. Alarmados por esta relación, los padres de Rosemary la denunciaron a los servicios sociales, alegando su implicación en la prostitución, pero a pesar de sus esfuerzos, Rosemary permaneció con Fred. En 1972, Fred y Rosemary se casaron en una ceremonia secreta que marcó el comienzo de su famosa y perturbadora relación. Se instalaron en el número 25 de Cromwell Street, un lugar que se volvería tristemente célebre. Rosemary combinaba su papel de esposa y madre con su trabajo como prostituta, alentada por Fred. La pareja instaló mirillas y un monitor para bebés para espiar sus sesiones con los clientes, utilizando el dinero que ella ganaba para financiar su perverso estilo de vida. Número 8. La enfermera letal. Kristen Heather Gilbert, también conocida como la Ángel de la Muerte del Centro Médico de Asuntos de Veteranos, nació en noviembre de 1967 en Fall River, Massachusetts. Hija de un ejecutivo de electrónica y una profesora a tiempo parcial, la vida de Kristen parecía, en la superficie, la de una niña normal. Sin embargo, desde una edad temprana, Kristen mostró patrones preocupantes de comportamiento, incluyendo mentiras compulsivas y manipulaciones. Durante su adolescencia, incluso fingió intentos de suicidio, insinuando un trastorno psicológico más profundo. Después de graduarse de la escuela secundaria regional Groton Dunstable, Kristen decidió seguir una carrera en enfermería, ingresando en el Bridgewater State College. Sin embargo, su vida personal continuó siendo caótica. Un intento de suicidio fingido la llevó a recibir tratamiento psiquiátrico y a trasladarse al Mount Wachusett Community College y luego al Greenfield Community College, donde finalmente obtuvo su diploma de enfermería en 1988. Ese mismo año, Kristen se casó con Glenn Gilbert y comenzó a trabajar en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos en Northampton. Al principio, Kristen parecía ser una enfermera prometedora. Incluso apareció en la revista de profesionales de asuntos de veteranos en abril de 1990. Sin embargo, sus colegas comenzaron a notar un número inusualmente alto de muertes durante sus turnos, especialmente durante emergencias cardíacas. En 1996, el hospital registró un aumento alarmante en las muertes de pacientes, y la epinefrina, un fármaco que salva vidas, comenzó a desaparecer misteriosamente a un ritmo alarmante. Kristen, cuya presencia era constante durante estas emergencias, se convirtió en el centro de atención. Se inició una investigación interna y las sospechas sobre el uso indebido de epinefrina se volvieron innegables. Número 9. La cazadora de hombres. Elizabeth Diane Downs, cuyo nombre infunde miedo en el sistema penitenciario estadounidense, nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona. Diane creció en un hogar dominado por la presencia autoritaria de su padre, Wesley, y una relación tensa con sus padres que la llevó a buscar consuelo en Steve Downs, a quien conoció en la escuela secundaria. A pesar de la desaprobación de sus padres, Diane se casó con Steve en 1973, buscando escapar de su familia y crear una nueva vida. Juntos tuvieron 3 hijos: Christiane en 1974, Cheryl Lynn en 1976 y Stephen Daniel en 1979, aunque este último fue engendrado por un amigo de Diane, Mark Sager, durante una relación extramatrimonial.
Las tensiones en el matrimonio comenzaron a crecer debido a los problemas económicos y las infidelidades de Diane, lo que finalmente llevó al divorcio en 1980. La conducta inquietante de Diane hacia sus hijos pronto comenzó a preocupar a Steve. Recordó un incidente en el que su hija Cheryl le preguntó si tenía un arma y expresó su deseo de morir, ya que Diane la había calificado de mala. Esta fue una señal temprana de la oscuridad que se cernía sobre la vida de Diane. Las historias de estas mujeres son un testimonio inquietante de hasta dónde puede llegar la maldad humana. Desde la manipulación y el control hasta los asesinatos más atroces, cada una de ellas ha dejado una marca indeleble en la historia criminal. Su legado no es solo de terror, sino también de advertencia, que el mal puede esconderse en cualquier lugar, incluso en aquellos en quienes confiamos para cuidarnos.